Tito 2, verso 11 al 14. Leemos, dice así la palabra de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Estamos terminando el capítulo 2, capítulo 1, ustedes recuerdan, Tito, o Pablo le escribe a Tito, que lo dejó en Creta para corregir lo deficiente de varias iglesias de esa isla. Especialmente tenía que establecer ancianos con esos requisitos que ya vimos, ancianos piadosos, tenía que reprender a los falsos maestros. Y después entramos al capítulo 2, y en el capítulo 2 Tito comienza a enseñarles, Pablo le dice a Tito que debía enseñar a la congregación que debían vivir vidas piadosas. Y se enfoca en 5 grupos: los ancianos, las ancianas, las jóvenes, los jóvenes y los esclavos, que nosotros lo aplicábamos acá a los empleados. Tenían que vivir de una manera digna, tenían que adornar el evangelio con sus vidas. O sea, su vida, su conducta piadosa debía adornar, embellecer el evangelio. Y la pregunta que surge entonces es: ¿cómo hacemos eso? Ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿De dónde sacamos el poder o la capacidad para vivir de esa manera, para vivir de manera piadosa? Los ancianos, las ancianas, los jóvenes, las jovencitas, los empleados. ¿Cómo hacemos? Bueno, la respuesta está en la porción que acabamos de leer. En esa sección Pablo nos va a decir que Dios no solo nos dice que vivamos en santidad, sino que también nos capacita para que lo podamos hacer. No solo nos dice así deben vivir, sino que nos capacita para que lo podamos hacer. Bueno, la gracia de Dios no solo, o Pablo enseña en varios lugares, y este es uno de esos lugares, donde no solo la gracia de Dios llega para nuestra justificación, sino que también la gracia de Dios está disponible para nuestra santificación. La gracia de Dios es activa y poderosa. La gracia de Dios nos sostiene en tiempos de necesidad. Cuando Pablo oró 3 veces al Señor para que el Señor le quite un aguijón que lo molestaba, que era molesto, según él, para el servicio, el Señor le dijo: bástate mi gracia. O sea, es suficiente mi gracia. Es suficiente, es todo lo que necesitas para servir, aún con ese aguijón. La gracia nos da fuerza. Pablo dice: yo he trabajado más que todos ellos, ¿se acuerdan? Más que los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí me dio la fuerza para servir. Pablo le dice a Timoteo que lo que aprendió de él se lo enseña a otros y le dice cómo lo tiene que hacer. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios produce gracia de las personas que ven. Cuando vemos la gracia de Dios actuar, decimos: gracias, Señor, por lo que estás haciendo, porque sabemos que es por su gracia lo que está ocurriendo. La gracia de Dios también está en nuestras conversaciones. Debemos hablar con gracia. Nuestra palabra debe ser sazonada con sal, debe dar gusto. Y permite también a los creyentes vivir vidas santas, vidas piadosas. ¿Sí? La gracia de Dios. En esta sección, lo que acabamos de leer es la base teológica de todo lo anterior. O sea, otra vez, todo cómo podemos vivir vidas piadosas, vidas que adornen el evangelio. Bueno, esta es la base, podemos decir, teológica para eso, para toda la sección que vimos anteriormente. Es una sola oración en el idioma original, es decir, en griego es una sola oración cuyo sujeto es la gracia. Es una oración sola y el sujeto es la gracia de Dios, porque la gracia de Dios y todo lo que va a hablar a continuación tiene que ver justamente con la gracia de Dios. Es ella la que nos capacita, la que nos empodera para vivir como Dios espera que vivamos. Así que
vamos a decir así en una oración, los creyentes podemos vivir vidas que adornan la doctrina porque la gracia de Dios es suficiente. Eso es lo que vamos a ver hoy. Los creyentes podemos vivir vidas que adornen la doctrina porque la razón es porque la gracia de Dios es suficiente, porque la gracia de Dios nos guía o la gracia de Dios nos empodera. ¿Sí? 4 razones por las que decimos que la gracia de Dios es suficiente para que vivamos vidas que adornan la doctrina. En primer lugar, la gracia de Dios nos guía a la salvación. En segundo lugar, la gracia de Dios nos guía a la santificación, no solo a la salvación, sino a la santificación. En tercer lugar, la gracia de Dios nos guía a esperar la segunda venida de Cristo. Y la gracia de Dios nos guía a ocuparnos en buenas obras. Eso hace la gracia de Dios. En primer lugar, entonces, versículo 11, la gracia de Dios nos guía a la salvación. O sea, es imposible vivir, versículo 2 al 10, los ancianos, las ancianas, todo lo que vimos, es imposible sin ser salvo. Un muerto espiritual no puede vivir de esa manera. Necesitamos la gracia salvadora. Por eso, versículo 11 comienza con el porqué, explicando lo anterior. Nos va a explicar por qué podemos vivir una vida piadosa, según versículo 2 al 10, y la razón es porque la gracia de Dios se ha manifestado. Si no, es imposible, no podríamos vivir de esa manera. Bueno, el término, todos estamos familiarizados con el término gracia, sencillamente favor. En el caso de la gracia de Dios es favor inmerecido, es el favor de Dios que no merecemos porque nosotros rechazamos a Dios, odiamos a Dios, merecíamos otra cosa, pero Dios tiene gracia para con nosotros y nos da lo que no merecemos, nos da su gracia. ¿Sí? Merecemos ser condenados por nuestro pecado contra Dios y Dios por su buena voluntad nos da gracia. Es, podemos decir, el corazón de Dios inclinado y derramando gracia a lo que no merecemos, otra cosa que castigo. La gracia de Dios es un don, es un regalo que no merecemos. Y dice acá que la gracia de Dios se ha manifestado. Esa palabra es ha aparecido, podemos decir, se hizo visible la gracia de Dios. Lucas la usa en Hechos 27:20, a esta palabra para decir que ni el sol ni las estrellas aparecieron. O sea, hubo una tempestad, dice, hubo muchas tinieblas, el sol y las estrellas no aparecieron. ¿Sí? Me pareció que, si bien sin alegorizar, entender un poco el contexto, vivimos en un mundo de tinieblas, en un mundo oscuro, estábamos en peligro y la gracia de Dios apareció. ¿Sí? La gracia de Dios se manifestó en la persona de Jesucristo, porque eso es lo que está hablando y ahora lo vamos a ver. Cuando habla de la gracia de Dios, que la gracia de Dios se ha manifestado, dice ahí, trayendo salvación. Ahí ya nos damos cuenta que esa salvación es por medio de una persona, la segunda persona de la Trinidad. Entonces se manifestó en la persona de Cristo. O sea, la gracia de Dios se personificó, podemos decir, en la persona de Jesucristo. Estábamos en un contexto, pensemos en Romanos capítulo 3, verso 9 al 18, un contexto oscuro, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, depravación total, como dicen los teólogos. No buscábamos a Dios, no queríamos a Dios, no había temor de Dios en nosotros. Y dice en Juan, en el Evangelio de Juan, que la luz vino al mundo, ¿sí? Vino al mundo. Y está hablando de esa luz que trajo la gracia, que es la persona de Jesucristo. Dice en Juan 1:14, hablando del verbo, del versículo 1, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, ¿sí? Lleno de gracia y de verdad. Pues de su plenitud todo hemos recibido, y gracia sobre gracia, una manera de decir gracia abundante. Porque la ley de Moisés fue dada por medio de Moisés. Porque la ley, fue dada por medio de Moisés. La ley condena, nos muestra lo que somos, exige santidad y nosotros no alcanzamos el estándar de la ley, nos condena.
pero en Jesús tenemos la gracia que necesitamos para no ser condenados. Apareció en la persona de Cristo, ¿sí? Y obviamente esto de que apareció, de que se manifestó, no se limita al nacimiento del bebé, sino que está hablando de toda su vida y específicamente de su muerte, sepultura y resurrección. Todo es la obra de Cristo, lo que necesitábamos para que la gracia del Señor nos alcance. Si Él hubiese venido, hubiese nacido, hubiese hecho todo lo que hizo sin pasar por la cruz, no tendríamos ninguna gracia, no hubiese sido gracia. Escuchen lo que dice Pablo en 2 de Timoteo, algo similar que nos da más luz todavía. Dice así, hablando de Jesús, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, con un llamamiento eficaz, no según nuestras obras, porque no es por obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada, y escuchen quién fue dada, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. La gracia está en la persona de Cristo, no en otro lado. No es por obras, es por gracia que se encuentra en la persona de Jesucristo. Y escuchen lo que dice. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Desde la eternidad. Yo la recibí en el año 97, pero estaba lista desde la eternidad para mí. Y ahí ponete vos. Y decime si ya eso no te humilla y decís quiero vivir para vos, Señor. Y que ahora ha sido manifestada, esa gracia que estaba lista desde la eternidad, ahora, dice, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, o sea, de lo que hizo en la cruz. Fíjense ahí en Tito capítulo 3, versículo 4. Está hablando de exactamente lo mismo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Cuando Él apareció, ¿sí? Apareció y mostró su bondad, eso es su gracia también. Entonces, sin su manifestación, hermanos, no tendríamos esperanza. No tendríamos ninguna esperanza. No tendríamos manera de ser librados del peligro en el que estábamos. No habría manera. Estábamos en un peligro terrible, en el mismo peligro que están las personas que hoy no conocen al Señor. Como que vamos caminando por unas vías supuestamente muertas para nosotros, pero no están muertas esas vías. Y de atrás viene el tren bala, digamos. En algún momento va a llegar. Nos va a alcanzar. O sea, estamos en un peligro constante, necesitamos que alguien nos saque de la vía, nos saque de ese peligro. Y eso fue exactamente lo que Cristo hizo. Cristo vino, se manifestó para darnos salvación, dice, trayendo salvación. La palabra salvación es liberación de un peligro. ¿De qué peligro? De un peligro peor que un tren bala. De la ira de Dios, dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. La ira de Dios, no el tren bala, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Estábamos en peligro terrible. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. En Efesios leímos, el hermano Sergio leyó, y ahí en el versículo 3 dice, éramos, los creyentes, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En Romanos 5:9 dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, esa es la gracia de Dios, en Cristo, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. O sea que el peligro en el que estábamos es la ira de Dios, y el mismo Dios nos salva de su propia ira. Eso es gracia. Esto es la gracia de Dios. Éramos objeto de la ira de Dios, merecidamente. Merecíamos eso. De manera que Dios nos salva de Él mismo, ya no hay condenación
para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo reaccionar a esto? ¿Cómo tendríamos que reaccionar? Yo quiero vivir como me enseñaste, Pablo, como me enseñaste del 2 al 10. Así quiero vivir, de esa manera. Un razonamiento natural, de una mente natural, sería similar a lo que dice Romanos 5:20. El pecado abundó, entonces sobreabundó la gracia. Y parece que había algunos por ahí pensando de una manera incorrecta y decían, bueno, ya que sobreabunda la gracia, entonces vivamos en pecado. Y Pablo dice, de ninguna manera. ¿Cómo vas a vivir en pecado? Después de tremenda salvación. Fuimos unidos a Cristo. Debemos andar en vida nueva, debemos vivir y reflejar la vida de Cristo. Esa debería ser, ¿no? El razonamiento espiritual de esto es el de Pablo. Pablo dice, yo pienso en el amor de Cristo y ese amor de Cristo por mí en la cruz me constriñe, me empuja, me impulsa a vivir para Él. O sea, no es que miro la cruz y digo, sobreabunda la gracia, bueno, voy a pecar. Así piensa un incrédulo. Alguien que entiende la salvación dice, eso hizo por mí. Yo quiero vivir para Él. Yo quiero vivir una vida piadosa. Yo quiero adornar el Evangelio. Por favor, Señor, ayúdame a serte leal. No puedo en mi fuerza. Ayúdame, no quiero desacreditarte, Señor. Y dice que esta gracia se manifestó para salvación a todos los hombres. La idea es que fue ofrecida y es ofrecida a todos los hombres sin excepción, a toda clase de hombre. O sea, no hay pecado tan grande que la gracia de Dios no pueda alcanzar. Pero Dios va a salvar, no sé, a Hitler, vamos a suponer si estuviese vivo, la gracia de Dios podía salvar, podía alcanzar a ese hombre. A todos los hombres se ha manifestado. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no se alegra de que las personas vayan al infierno. Dice Ezequiel 18:23, ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva. Yo me complazco más bien en que se arrepienta, en que la gracia lo alcance. En eso me complazco. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. El requisito es entender que estás cargado y cansado. Debes entender que no podés por vos mismo. O sea, no podés alcanzar la salvación haciendo obras por vos mismo. Tenés que quedar derrotado. Entender que estás en bancarrota espiritual y como un pordiosero, siempre decimos pedir a Dios. Entonces, de esa manera vamos a Él, cansados y cargados, y Él nos va a hacer descansar con su gracia. Ahora, cuando dice que esta salvación se manifestó a todos los hombres, eso no significa que todas las personas van a ser salvas. Eso no es universalismo. Todos van a ser salvos. El infierno no existe, nadie va al infierno. Todos van a ser salvos. No significa eso. El que no cree, dice Juan 3:19, ya ha sido condenado. Segunda Tesalonicenses 1:8 habla de dar retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Rechazan la gracia. ¿Sí? Entonces, es obvio que Dios no salva a todos los hombres, pero sí de todos los hombres. Judíos, gentiles, esclavos, libres, ancianos, ancianas, jóvenes, jovencitas, de todos los hombres. En Apocalipsis nos dice, capítulo 5, que va a haber gente o pueblo de toda nación, lengua, etc. Porque la gracia de Dios es suficiente para todos. Bien, la gracia de Dios, podemos decir, inicia la salvación, pero por la gracia de Dios sigue activa y el creyente la sigue necesitando. La necesitamos para ser salvos y la necesitamos una vez que somos salvos. Necesitamos la gracia de Dios para vivir la vida cristiana. Ahora que Dios nos salvó, se abrieron nuestros ojos,
Ahora ya no estamos cegados al Evangelio. Ahora nuestro corazón late y queremos vivir para Dios. Esa misma gracia que nos alcanzó, que nos justificó, pegadita con la justificación está la santificación. No hay justificación sin santificación. Eso no existe en la Biblia. Entonces, esa gracia que nos alcanzó y nos trajo, y por esa gracia fuimos justificados en la persona de Cristo, ahora vamos a vivir una vida en santidad, una vida piadosa. ¿Sí? Si no hay obediencia, si no hay una vida piadosa, escuchen esto, es una evidencia de que no hay gracia salvadora. Por eso Pablo a los corintios que vivían de una manera bastante mundana les termina diciendo en 2 Corintios 13:5, examínense, por favor. Examínense a ustedes mismos para ver si están en la fe. ¿Acaso no pueden ustedes probar si son salvos? Sí que se puede. ¿Sí? Cada uno se debe examinar y ver. ¿Sí? Si no hay obediencia, si tu vida no es de no perfecta, no una obediencia perfecta, pero como patrón de vida la obediencia, hay que examinarse. Porque cuando la gracia de Dios nos alcanza, vamos a ver en el versículo 12, nos guía a vivir en santidad. Y si la gracia de Dios, vos estás pensando y diciendo, tal vez a mí no me alcanzó la gracia de Dios porque mi vida más bien se caracteriza por desobediencia, debes recibirla hoy, porque hoy se te ofrece. Entrás dentro de todos esos hombres a los que se manifestó el Señor Jesús, debes recibirla, porque llegará el día en que ya no estará más disponible. Así como un día el arca se cerró y vino el diluvio y ya no hubo más gracia, va a llegar el día en que Dios te va a llevar y si no arreglaste cuentas con Dios vas a despertar en el infierno. ¿Sí? Ya no habrá más gracia. Los creyentes podemos vivir vidas que adornan la doctrina porque la gracia de Dios es suficiente. En primer lugar, la gracia de Dios nos guía. En este caso podemos decir, nos guió a la salvación, versículo 12, versículo 11, y ahora la segunda razón, la gracia de Dios nos guía a la santificación, versículo 12. Dice, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué está diciendo Pablo acá? A Tito le está diciendo que la gracia de Dios enseña al creyente a renunciar al pecado y a vivir en santidad. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Una persona que ha sido alcanzada por la gracia salvadora evidencia una vida santa en progresión. Porque la gracia de Dios que alcanzó a una persona y que la salvó, esa misma gracia lo va a ir llevando a esa persona a vivir de una manera que rechaza el pecado y busca la santidad. Por eso el Señor Jesús les dice allá en Mateo 7, 22, 23, que todos conocemos, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Yo nunca los conocí, porque si yo los hubiera conocido, relación íntima, o sea, si la gracia los hubiese alcanzado, el patrón de su vida no hubiese sido el de ser hacedores de maldad. Hubiesen vivido una vida de obediencia, de sujeción a las Escrituras. ¿Sí? Cuando un individuo es justificado, gracia salvadora, la evidencia son los frutos. Por eso Jesús habló de la puerta estrecha, ¿se acuerdan? Entrad por la puerta estrecha, donde no se puede entrar con nada más, solamente vos solo, arrepintiéndote de todo lo demás, arrepintiéndote de tus obras que no alcanzan, de tus pecados, y entrás vos por la puerta estrecha, porque es Cristo. Pero después de la puerta, ¿qué hay? Un camino angosto, ¿sí? Que caminamos, la senda de justicia. La evidencia de que entrás por la puerta es que vas a caminar por esa senda de justicia. Si decís que entrás por la puerta y después estás en el camino ancho,
y tu vida se caracteriza por estar en el camino ancho, te estás engañando. Te estás engañando. Si nosotros pensamos en la salvación como un árbol, tenemos que decir que la justificación, o sea, la gracia que recibimos, versículo 11, serían como la raíz y el fruto sería la santificación. Si no hay santificación, si no hay fruto, probablemente la raíz no está. No hay justificación. Noten que pasa de todos los hombres, versículo 11, todos los hombres, esta gracia se manifestó a todos los hombres, pero ahora en el versículo 12 va a los creyentes, porque dice que esa gracia, versículo 12, enseñándonos, la gracia, está hablando de la gracia, enseñándonos ¿a quién? A Pablo, a Tito y a los creyentes. Esa gracia nos enseña, la idea es, nos entrena, nos instruye. En el momento que Dios nos salva, el Espíritu viene a nuestra vida y quedamos bajo la tutela del Espíritu Santo. Y ahora somos guiados a vivir como lo que somos, nuevas criaturas. Ahora Cristo vive en mí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ahora puedo presentar mis miembros, ya no a la iniquidad como antes, sino ahora tengo la capacidad de presentárselos a la justicia. Porque la gracia de Dios me capacita para vivir de esa manera. O sea, la gracia salvadora quebranta el dominio del pecado y nos da una nueva naturaleza que desea la santidad. ¿Se acuerdan 1 de Pedro capítulo 1, 23? Ustedes fueron renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Está hablando que la gracia de Dios te alcanzó por medio de la predicación del Evangelio. Estabas muerto y la gracia de Dios te alcanzó. Y ahora que te alcanzó, en el capítulo 2 dice, desea como niño recién nacido. Ahora que te alcanzó, tenés nuevo corazón, nuevos deseos y se te ordena. Desea, porque Dios te capacitó con la gracia inicial para que desees vivir para su gloria, para que vivas en santidad. Como que se nos sacó ese chaleco de fuerza. Teníamos un chaleco de fuerza, pero estábamos contentos con ese chaleco de fuerza que nos tenía esclavizado y pecando, a cada uno en el pecado que quería. ¿Sí? Y de repente el Señor se manifestó y nos sacó ese chaleco y entendimos dónde estábamos y ahora nos da asco estar donde estábamos y ahora queremos vivir para Él, ahora somos libres para vivir para Él. Nos saca el chaleco y nos capacita, viene el Espíritu Santo a vivir, aunque el enemigo nos sigue molestando, el enemigo Satanás, el mundo, y hay un enemigo dentro nuestro que todavía está, la carne, nos sigue molestando, pero tenemos algo que antes no teníamos, el Espíritu Santo en nosotros, para que podamos vivir como debemos vivir. Ahora es importante entender cuando decimos que la gracia de Dios nos enseña, ahora vamos a explicar más. Alguno puede llegar a pensar, bueno, entonces no tengo que hacer nada. Y otros pueden llegar a pensar, bueno, tengo que hacer todo. ¿Cómo es? Bueno, cuando Dios me salva, la gracia inicial, versículo 11, estoy muerto. ¿Un muerto puede hacer algo? Señor me salva. ¿Sí? Señor me salva. Y ahora que me salvó y que resucité, ahora sí puedo hacer algo. Bueno, ahora sí puedo hacer algo. Ahora que soy salvo, que tengo vida, puedo hacer algo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Ocuparme en la salvación, en esa salvación que se me dio, ocuparme con temor y temblor. Y la razón es porque Dios produce en mí, en vos, el querer y el hacer por su buena voluntad. Antes no pasaba eso. Ahora sí. Ahora te podés esforzar con toda tu fuerza, pero en la gracia que es en Cristo Jesús, para hacer lo que tenés que hacer. O sea, la gracia de Dios me energiza, escuchen esto, en la medida que me esfuerzo. ¿Querés comprobar la gracia de Dios? Esforzate confiando en que Dios te da lo que necesitas para poder hacerlo. El esfuerzo en la gracia lo vemos a continuación. Fíjense, ahí está. ¿Qué nos enseña la gracia de Dios?
que negando la impiedad y los deseos mundanos, después dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero comienza diciendo ahí que debemos negarnos. Eso es un esfuerzo que tenemos que hacer. Nos tenemos que esforzar. Me tengo que esforzar para rechazar el pecado. Y es un esfuerzo porque, ¿se acuerdan Romanos 7? Pablo dice, yo quiero hacer el bien, pero encuentro adentro mío una lucha. Entonces hay un esfuerzo, me tengo que negar a mí mismo. Fue lo que dijo Jesús, hay que negarse a uno mismo para seguir a Jesús. El que quiere venir en pos de mí, que niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora que soy un creyente, me sigo negando a mí mismo, a mis deseos carnales, para seguir al Señor. Entonces la gracia, hermanos, la gracia de Dios no te enseña a ser negligente. Eso te enseña la carne. Cuando sos negligente y no te esforzás, estás haciendo caso a tu carne. La gracia de Dios te enseña, como dice acá, a renunciar al pecado, a rechazar el pecado. La palabra negando es decir que no. Decir que no. La gracia de Dios te enseña a decir que no. A decir que no a esos deseos que tenemos. ¿Se acuerdan Santiago 1? Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno de su propia concupiscencia, de sus propios deseos. Nosotros tenemos una lucha tremenda que tenemos que renunciar ahí. La gracia te capacita para poder hacerlo. Y dice que debemos negarnos a la impiedad. Tal vez una forma de entender la palabra impiedad es entender qué significa ser piadoso. Una persona piadosa es una persona que tiene una actitud de reverencia a Dios y que agrada a Dios. Yo vivo en la presencia de Dios. Un hombre piadoso es un hombre que vive en la presencia de Dios, tiene temor de Dios. Yo quiero reverenciar a Dios. En el trabajo no está el jefe, no importa, está mi jefe. Estoy solo en mi casa con la computadora, pero estoy delante de mi Señor Santo. Y así, una persona piadosa tiene una actitud de reverencia a Dios y agrada a Dios. Entonces, renunciar a la impiedad es renunciar a todo lo contrario, a toda actitud y acción que no tiene en cuenta a Dios. Y así vivíamos antes, ¿se acuerdan? Romanos 3, del 10 al 18, que termina diciendo, después de decir que debajo de la lengua hay víbora, hay veneno de víbora, etc., termina diciendo, no hay temor de Dios en ellos. O sea, Dios no contaba. Entonces, ¿cómo vas a ser piadoso si Dios no cuenta? Imposible. Entonces, la gracia de Dios nos enseña a renunciar a toda impiedad. ¿Sí? Es una acción voluntaria, es un esfuerzo en la gracia. Vos lo tenés que hacer, yo lo tengo que hacer. A toda impiedad y a los deseos mundanos, dice. Los deseos que caracterizan al mundo. Imagínate que el príncipe de este mundo, ¿quién es? Imagínate los deseos de este mundo. Bueno, les leo un poquito lo que se leyó al comienzo en la lectura bíblica. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis continuamente en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe, ese es Satanás, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero la gracia de Dios se manifestó, y ahora la ira de Dios ya no está sobre nosotros. El Señor nos alcanzó y nos capacitó para renunciar a esa manera de vivir, porque la carne sigue estando en nosotros y sigue presentándonos batalla. Fíjense otra vez 3:3 en Tito. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios,
desobedientes, extraviados, esclavos de deleite y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Así éramos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, todo cambió. ¿Sí? Esos deseos siguen estando en nosotros, pero ahora en nosotros vive el Espíritu Santo que antes no vivía. Tenemos una nueva naturaleza, nuevos deseos, y ahora podemos abstenernos de las pasiones carnales, como dice 1 Pedro 2:11. Ahora entendemos que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda inmoralidad sexual. ¿Ves? Renunciás a la inmoralidad sexual y seguís al Señor Jesús. Tenemos la capacidad de matar, de mortificar las obras de la carne. Tenemos la capacidad de ser transformados en nuestra mente para no ser amoldados por los deseos mundanos. Entonces, en sentido negativo, la gracia de Dios nos guía a renunciar al pecado y a seguir, ¿sí?, de manera positiva, a seguir al Señor Jesús. Vivamos en este mundo, dice acá, sobria, justa y piadosamente. Noten acá que renunciando está subordinado a vivamos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que tenemos que estar renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos como condición para poder vivir sobria, justa y piadosamente. O sea, no esperes vivir sobria, justa y piadosamente si no estás renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. No se puede. Me saco la ropa sucia, Efesios 4, ¿se acuerdan? Del 23 en adelante, me saco la ropa sucia, me pongo la ropa limpia. No me pongo la ropa limpia arriba de la ropa sucia. Eso no pasa. Eso, en todo caso, sería hipocresía, pero no es la obra del Espíritu. Y la idea de que vivamos implica todo. Vivamos en el trabajo, en tu casa, en la universidad, en donde estés. Vivamos en este mundo o en este siglo caracterizado por deseos mundanos, como dijo en la línea anterior. En medio de un mundo, de un siglo que hay deseos mundanos, vivimos en un mundo oscuro. En medio de ese contexto, nosotros tenemos que vivir vidas diferentes que embellezcan el Evangelio, que embellecen el Evangelio. ¿Sí? Debemos ser, como dice Filipenses 2:15, asidos de la palabra de Dios para brillar como luminares en medio de un mundo que está oscuro, torcido. Debemos ser como esa luz que no pasa desapercibida en el monte. Así brille vuestra luz, dijo Jesús, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y cómo vivimos en este mundo? Dice ahí, sobria, justa y piadosamente. La palabra sobria ya la usó de otras maneras, versículos 2, 5 y 6, hablando de los ancianos, las ancianas. La idea es con una mente cuerda, con dominio propio, ¿sí?, de manera sensata. En un mundo oscuro, nosotros, un mundo que vive a la deriva o que vive haciendo lo que venga, nosotros tenemos la capacidad de ver el mundo con los lentes de Dios o con los lentes de la Biblia. Tenemos una cosmovisión bíblica. Paramos la pelota, reflexionamos y decimos, ¿esto agrada a Dios o no agrada a Dios? ¿Sí? Quien vive así, de esa manera, va a tener dominio propio, porque la idea también es dominio propio. Evita cosas triviales, cosas improductivas. O sea, no actuamos por impulso, sino que paramos en un momento y decimos, yo vivo para la gloria de Dios. ¿Esto va a glorificar a Dios? ¿Esto es productivo? ¿Esto es para Él? ¿Sí? Y obviamente esto implica vivir en el Espíritu, porque el dominio propio es fruto del Espíritu. Es andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, está ahí implícito. Es ser lleno del Espíritu, ser lleno de las Escrituras. Una mente ordenada con las Escrituras que reflexiona bíblicamente es una persona es una persona sobria, ¿sí? Que afuera puede haber una guerra, pero
adentro hay paz como un río. Y después dice sobria, justa, de manera recta. Esto ocurre cuando la mente está informada por las Escrituras, obviamente. Yo voy a vivir de manera recta, de manera justa, en la medida que mi mente está informada por la Biblia. Y piadosamente, el resultado de tener una actitud de reverencia, ¿sí? Y de que busco agradar a Dios. Algunos ven acá en el resumen de la vida cristiana, al decir sobria, dominio propio, interno, de manera justa, mi relación con otros, piadosamente, mi relación con Dios. Estoy bien con Dios, estoy bien conmigo mismo, porque estoy bien con Dios, obviamente, y estoy bien con otros. Pero eso lo hace la gracia de Dios. Hermanos, si la gracia de Dios te alcanzó, tu vida debe caracterizarse por un rechazo al pecado y por estar siguiendo la piedad. Para que nos examinemos. Los creyentes podemos vivir vidas que adornan la doctrina porque la gracia de Dios es suficiente. 4 razones estamos viendo, ya vimos, la gracia de Dios nos guía a la salvación, verso 11. La gracia de Dios nos guía a la santificación, versículo 12. Tercer lugar, la gracia de Dios nos guía a esperar la segunda venida. Dice verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. ¿Sí? La gracia de Dios nos enseña a vivir en santidad, verso 12, con la mente puesta en el regreso de Cristo. Hoy vivo en santidad esperando la venida de Cristo. ¿Qué motivación? Miro para atrás y pienso en la cruz y soy motivado. Y miro para adelante y Cristo viene y soy motivado. ¿Sí? Él vino, Jesús vino y experimentamos su gracia. Él va a venir de nuevo. Debería ser nuestra expectativa para mantenernos entusiasmados hoy. Allá en Mateo capítulo 24, verso 3, en el Sermón de los Olivos, los discípulos le dijeron a Jesús, ¿qué señales va a haber de tu venida? Y el Señor comienza a explicarles, del versículo 4 al 35, las señales que va a haber antes de la venida, de su segunda venida. Pero después le dice, del día y la hora nadie sabe, ni el Hijo sabe. Estaba hablando en su humanidad. Y después de decirle eso, va a haber señales, pero el día y la hora nadie sabe, pasa a enseñarle 4 parábolas para decirle cómo deben esperar. Viene sin dudas, no sabemos cuándo, pero viene. Y mientras viene, les dio 4 parábolas. Y en esas parábolas les dijo, esperen como si supieran a qué hora viene el ladrón. Si dicen, hoy a la noche te van a ir a robar, ¿te vas a ir a dormir? Te vas a preparar el palo, vas a preparar, no sé, todo lo que tengas, y vas a esperar al ladrón, ¿sí? O vas a llamar a la policía, algo vas a hacer. Esperar con la expectativa, de esa manera. Esperar como un siervo fiel, a quien el amo encargó su casa. El amo se va, le encargó la casa, pero el amo viene. Dejó cosas para que las administre. Administrarlas, porque el amo viene y vas a tener que dar cuenta. Esperá como virgen prudentes la llegada del novio. ¿Se acuerdan las 5 vírgenes que se durmieron y 5 que estaban listas? Esperá con expectativa, listo, preparado para la venida del novio. Y después la parábola de los talentos. Esperá administrando fielmente los talentos recibidos, que ahí entra todo lo que tenés. Todo lo que tenés, todo es recibido. Aún en el sueldo que tenés, pues si me lo gané yo, Dios te dio la fuerza, te dio el trabajo, te dio la gracia, te dio la salud para que lo tengas, viene de Él. Administrá fielmente todos los talentos, porque el amo vuelve y vas a tener que dar cuenta. Él se fue a preparar lugar para nosotros y va a volver. Cuando el Señor ascendió al cielo, ¿se acuerdan ahí en Hechos? Y los discípulos se quedaban mirando, ¿se acuerdan que los ángeles aparecieron y qué les dijeron? ¿Por qué están mirando
al Señor Jesús. Este es así como se va a volver. Y ellos salieron motivados por esas palabras a servir al Señor con toda su fuerza. Vamos a servirle hasta que Él venga. En primera de Pedro, capítulo 4, versos 7 al 11, Pedro dice, el fin de todas las cosas se acerca, segunda venida. Y entonces comienza a dar exhortaciones. Dedíquense a la oración, sean de una mente sobria, sean hospitalarios, usen sus dones, vivan para el Señor. La razón, Él viene. O sea, lo que estoy tratando de decir es que su venida debe ser una motivación para nosotros. En 1 Juan 3, 2 y 3 dice que su venida, los que tienen la esperanza de su venida, se purifican. Claro, porque estás diciendo, puede ser hoy que venga. Y eso me ayuda a que no quiero que venga y me enganche pecando. Sería muy triste, no voy a perder la salvación, pero no me gustaría. Quiero que me encuentre haciendo su obra. Quiero que me encuentre siendo fiel, haciendo lo que tengo que hacer. Pablo era motivado a vivir en santidad, como les dije, mirando la gracia pasada. El amor de Cristo en la cruz me constriñe. Pero también Pablo era motivado mirando la gracia futura. ¿Se acuerdan en Tesalonicenses, capítulo 4, del 3 al 18, cuando enseña del arrebatamiento? Porque era una iglesia nueva y estaban tristes por los que habían muerto. Y él les explica lo que va a pasar. Los que murieron en Cristo resucitarán primero, etcétera, etcétera. Pero él después dice, nosotros, los que quedamos, él estaba esperando. Cristo viene y yo voy a estar. Así vivía Pablo, expectante de la venida de Cristo. En 2 Corintios 5, 9, ayer vimos con los hombres en el glorioso Evangelio, o ausente o presente, yo busco agradar a mi Dios. ¿Por qué? Porque voy a compadecer ante su tribunal, yo voy a dar cuenta delante de Él. Y eso me motiva, eso me motiva. Nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿sí? Ahí está. Entonces esta no es nuestro lugar. Acá estamos para embellecer el Evangelio. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor, a nuestro Salvador Jesucristo. Entonces aguardamos la esperanza bienaventurada, dice acá. La esperanza, la palabra esperanza, siempre que habla de la segunda venida o que tiene que ver con las promesas de Cristo, está hablando de algo certero, de algo que va a pasar sin lugar a dudas. No de una posibilidad, va a pasar. Y dice que esta esperanza es bienaventurada, que esta esperanza es feliz, es dichosa. Entonces yo te pregunto, ¿es tu esperanza? ¿Es tu gozo? ¿Es lo que estás esperando delante de Dios? Pensá, ¿es lo que estás esperando? ¿O es tener un mejor pasar económico lo que estás esperando? ¿O cambiar el auto? ¿O vacaciones? ¿O más plata? ¿O lo que sea? Que no está mal, siempre y cuando sea lícito y siempre y cuando no sea un Dios, un ídolo que te saque el foco de la venida de Cristo. Entonces aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Saben que esa frase, y la manifestación de la gloria, está diciendo lo mismo, es lo mismo, no son dos cosas. Esperamos la esperanza bienaventurada y la manifestación está hablando de lo mismo, no son dos cosas diferentes. ¿Por qué decimos eso? Bueno, en el original hay un artículo antes de esperanza, la esperanza, ahí lo tenemos, y en la traducción tenemos también antes de manifestación, pero en el original no está. O sea, tiene un artículo al comienzo, la esperanza, ¿sí? Y manifestación. Y eso nos muestra que está hablando de lo mismo. Está hablando del mismo evento. La manifestación, la aparición de Jesucristo, del gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Y acá, parecido, el gran Dios y aquellos que no creen que Jesús es Dios, ¿ves? Que lo separa, el gran Dios, el Padre, y Salvador Cristo Jesús, el Hijo. Está hablando de la misma persona. Cuando hay dos sustantivos, Dios y Salvador, unidos por la I, y si tiene
al principio del primer sustantivo el artículo, el gran Dios, ahí está, el gran Dios y Salvador, está hablando de la misma persona. Está diciendo el gran Dios, Jesús, y Salvador, Jesús. Él es nuestra esperanza feliz, la cual esperamos con mucha ilusión, porque esa es la idea de esperanza, esa es la idea de aguardar con ilusión, como cuando alguien va al aeropuerto a esperar que venga alguien, está ilusionado esperando que venga. Un niño esperando que venga su padre. Yo me acuerdo cuando era niño y era mi cumpleaños, mi madrina, que vivía a unas 7 cuadras, yo tenía que hacer 30 metros hasta la esquina y derecho para allá, como 5 o 6 cuadras, vivía mi madrina y siempre solía traer una torta para mi cumpleaños. Y yo sabía más o menos la hora que traía la torta y me iba a la esquina a esperar a verla, que aparezca. Estaba ilusionado con esa torta que llegue. Bueno, acá algo mejor que una torta. La esperanza bienaventurada del Señor Jesús. ¿Se acuerdan cuando el Señor se transfiguró? Pedro, ¿qué quería? Vamos a hacer una enramada, vamos a quedarnos acá. Estaba enloquecido. ¿Te imaginas? Jesús viene por nosotros. Deberíamos estar enloquecidos. ¿Cuándo llegará ese día, ese momento? El mundo no vive con esta esperanza, ni piensa en esto. No vivas como el mundo entonces. El mundo vive en desesperanza y en el mejor de los casos vive esperanzado en cosas inciertas. Nosotros tenemos la esperanza bienaventurada. Cristo viene. Cristo viene. Veamos la última razón. La gracia de Dios nos guía a ocuparnos en buenas obras. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. La gracia de Dios nos enseña que debemos vivir ocupados en buenas obras. O sea, Pablo acá nos explica la razón por la que Jesús fue a la cruz. Por eso comienza diciendo, quien se dio a sí mismo, comienza hablando otra vez de la cruz. Quien se dio a sí mismo, no mandó un ángel, se dio a sí mismo. Jesús se dio a sí mismo voluntariamente. Él quiso venir. Por eso Juan 3:16, un pasaje que conocemos de memoria, dice, de tal manera, como diciendo, no hay manera más grande, porque no hay nadie más grande que Dios. Y Dios se dio Él mismo. Por eso de tal manera amó Dios al mundo. No tiene un mayor amor que este, dice Jesús, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. Y Él dio su vida por nosotros. Se dio a sí mismo por nosotros, a favor de, en lugar de. O sea, nosotros merecíamos la ira de Dios. ¿Se acuerdan? Primer punto, merecíamos la ira de Dios. Y Él murió, se dio a sí mismo por nosotros, en mi lugar. Correte, Diego, que voy yo a recibir la ira que vos mereces. Eso es gracia. Y dice que lo hizo para redimirnos. La idea de redimir es para librar, para rescatar de toda iniquidad. La palabra iniquidad es, ¿saben? La palabra ley es nomía. Y anomía, que es la palabra acá, es antiley o en contra de la ley. Por lo tanto, Él nos redimió, nos libró de toda nuestra vida que era contraria a su ley, porque éramos esclavos de Él. No queríamos ni podíamos obedecer a Dios. Y Él nos compró para que dejemos de vivir de esa manera. Nos redimió de vuestra vana manera de vivir, dice Pedro. Nos rescató. Esa palabra rescatar es un término técnico que se aplicaba al dinero pagado para comprar la libertad de un prisionero de guerra. En este caso, Él puso su sangre, no para comprar la libertad de un prisionero de guerra, sino la libertad de un esclavo del pecado. ¿Cómo voy a vivir en pecado? Con su sangre preciosa, dice.
para redimirnos de toda iniquidad y purificar, un término que tiene que ver con limpieza ceremonial, que tiene que ver, lo que está diciendo Pablo acá es, y purificar y limpiar de pecado. ¿Para qué? Para hacernos posesión suya, para que seamos de Él, para purificar para sí un pueblo para posesión suya. Él dio su vida, soportó la ira, para que yo, para comprarme a mí con la sangre, pagar el precio que demandaba mi pecado, a Dios, no a Satanás, obviamente, al Padre, pagar el precio, su sangre, para redimirme, para comprarme, purificarme y hacerme de su pueblo, pertenecer a su pueblo. Es decir, que Cristo murió y resucitó para perdonarte, para purificarte. ¿Y sabes para qué más? Para que tu vida se caracterice por hacer buenas obras. Un pueblo, está hablando en el contexto de iglesia, ¿se acuerdan? Había que poner ancianos calificados. Un pueblo. Cuando nos vamos de acá a vivir nuestra vida, en la semana seguimos siendo el pueblo de Dios reunido en la iglesia local de Burlingame. Salimos a embellecer el Evangelio en la semana. Y el domingo nos juntamos para adorar a nuestro Señor hasta que Él venga. Y un día lo haremos todos juntos. Pero mientras tanto, nos dedicamos de manera celosa, la palabra celo ahí es deseo, entusiasmo de hacer buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué te salvó el Señor? Para buenas obras. ¿Quieres saber a qué buenas obras te tenés que dedicar? Lee los evangelios y fíjate lo que hacía Jesús. Lee las epístolas y fíjate lo que hacía Pablo. Antes del Señor ir a la cruz, Él oró al Padre en Juan 17 y dice: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Él vino a hacer una obra y ya está concluyendo y he acabado, he terminado la obra que me diste que hiciera. Y en Juan 4:34, cuando los discípulos lo ven, que tenían hambre y se fueron a comprar comida y lo ven hablando con la mujer samaritana, y dice: Señor, ¿no tienes hambre? ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús? Mi comida, mi deleite es hacer la voluntad del Padre y que acabe así su obra. Y eso es y de esa manera debemos vivir nosotros, entusiasmado en hacer buenas obras, entusiasmado en suplir necesidades. Porque cuando suplimos necesidades es una manera de amar, cuando lo hacemos con la actitud correcta. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. Yo tenía una necesidad tremenda y Dios lo mostró dando a su Hijo. No amemos de palabras solamente, amemos en hechos y en verdad. ¿Sí? Entonces, viendo esto, está bien que yo diga lo siguiente: si no estás involucrado en buenas obras, se abre una incógnita, ¿no? Te tenés que preguntar, ¿me alcanzó la gracia de Dios? Porque acá dice que me alcanzó para purificarme, para perdonarme, pero también para buenas obras. Y si te examinás y decís, te examinás y decís, yo vivo para mí mismo. Y las obras que hago, las hago para mí, no para mi propio reino. Te tenés que examinar si te alcanzó la gracia del Señor. Santiago dice: mostrame tu fe con tus obras. Porque la fe, la salvación no es por obras, pero la fe que salva tiene obras. ¿Cómo saber si alguien fue perdonado? Al observar, versículo 12, ¿sí? Si estamos rechazando el pecado, si estamos siguiendo la santidad, si estamos a la expectativa del Señor, pero también si estamos viviendo para buenas obras. Bueno, alguien que no se caracteriza por hacer buenas obras para glorificar a Dios, muy probablemente está pensando en sí mismo. Y eso es la característica de un inconverso. Colosenses 1:21 dice: aunque vosotros antes, ¿sí? Antes, creyentes, estabais alejados y eran de ánimo hostil, y escuchen esto, ocupados en malas
obras, porque no teníamos en cuenta a Dios. Todo lo que hacía eran malas obras porque tenían que ver con nuestro reino. No era para la gloria de Dios. Y si no es para la gloria de Dios, es pecado. Colosenses 1:9, cuando Pablo se entera de la salvación de los colosenses, dice, por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes y de rogar que seáis llenos, escuchen por lo que oraba Pablo, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, llenos de la Biblia, en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra. Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo, obras buenas que le glorifiquen. Para eso fuiste salvo, para buenas obras. En el versículo 7 del capítulo 2 ya lo dice, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. En el versículo 14 estamos viendo buenas obras. Capítulo 3, verso 8, palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Versículo 14, y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras. Hay un énfasis. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Que nos ocupemos en buenas obras. Mientras esperamos su venida, hacemos buenas obras. ¿Y saben qué va a pasar cuando Él venga? ¿Sí? Nosotros creemos que antes de la segunda venida, ¿sí?, que viene a reinar, está el arrebatamiento. Eso es lo que estamos esperando. Vamos al tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo, después miren, 1 Corintios capítulo 3, del 12 al 15, van a ser juzgadas las obras. No para ver si sos salvo o si no sos salvo. Y va a haber obras que se van a quemar. Qué triste sería que llegue ese momento, por ejemplo sea hoy, y ver el cordero inmolado, ver sus manos que las dio por mí, y yo en mis manos no tener nada para ofrecerle. Y mirar para atrás y decir, desaproveché mi vida. Sería muy triste. Sería salvo así como por fuego, dice la Biblia, ¿no? Nos salvó para ocuparnos en buenas obras. La gran comisión. ¿Se acuerdan? Antes de ir al cielo, nos dejó el encargo de la gran comisión. Implica muchísimo, hacer discípulos. Invertir tu vida en hacer discípulos. Aprovechar bien el tiempo. Predicar el Evangelio. Hacé todo lo que tengas que hacer, como algunos lo están haciendo. Cuida a tu padre. Algunos hermanos acá lo han hecho, otros lo están haciendo, para la gloria de Dios. Embelleces el Evangelio haciendo eso. Predicar el Evangelio mientras lo estás cuidando. Hay muchísimo por hacer, pero dejemos de pensar en nosotros y pensemos, digamos, Señor, que tu gracia me abra los ojos. Quiero vivir para vos, Señor. Gracias por salvarme. Ayúdame a rechazar el pecado. Ayúdame a buscar la santidad, a vivir de esta manera sobria, justa y piadosamente, mientras espero tu venida, Señor. Que eso sea lo más glorioso que estoy esperando, encontrarme con vos. Y mientras espero, Señor, ayúdame a estar involucrado y dame la gracia y la fuerza para gastar mi vida en cumplir la gran comisión, enseñándole a mis hijos, llorando por ellos, orando por ellos, no cansándome de sembrar y sembrar y sembrar. Y después de mi familia, miro a otros. Y acá el viernes hay un grupo de adolescentes que tal vez te necesitan, y tal vez es la persona que podés ayudar. ¿Sí? Matrimonios, bueno, y podemos seguir y seguir, no pensé demasiado, pero lo dejo para que pienses en qué buena obra me voy a involucrar. Y matate y viví de esa manera, para su gloria y para nuestro gozo, porque mientras lo hacemos esperamos la esperanza bienaventurada. Cristo viene
y me va a decir, bien, buen siervo, ¿sí? Fiel, en lo poco fuiste fiel, etcétera, todos ya sabemos. Y al final nosotros vamos a devolver las coronas a Él porque lo hicimos por tu gracia. Vos te llevas toda la gloria y nosotros el gozo. Que el Señor nos ayude a vivir de esa manera, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la exhortación, gracias por tu gracia que nos alcanzó para salvación, que está a nuestra disposición para santificación, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser sabios y ocupar nuestra vida en buenas obras, que te exalten, que te glorifiquen, Señor. Ayúdanos a todos, por favor. Y si hay alguien que se ha dado cuenta que no ha sido alcanzado por tu gracia, por favor, Señor, que hoy sea ese día. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.